¿Qué tal? Gusto de saludarlas. Saludos al maestro Rudy Manuel Hernández. Me llamo Víctor Eduardo Mateo Herrera, soy participante de la maestría en docencia universitaria con énfasis en andragogía de la Universidad San Carlos de Guatemala. Estudio en el Centro Universitario Noroccidente Conoroco. En esta oportunidad, pues, dentro del curso de práctica docente, pues, nos han pedido hacer una clase modelo o una clase filmada para desarrollar la habilidad y fortalecer la competencia de la práctica docente. La práctica docente, pues al principio se había pensado, o la estaba realizando en la Universidad Rafael Andívar, en la carrera de la licenciatura en investigación criminal y forense, en el curso de filosofía social y política. Y el tema que vamos a desarrollar hoy es filosofía criminológica. ¿Por qué este tema? Pues yo soy licenciado en investigación criminal y forense y era una de las opciones más viables que habíamos visto con el docente titular de que yo desarrollara este tema. En esta oportunidad pues me acompaña la licenciada Sonia Noemí Cano, que es trabajadora social, y la licenciada Nancy Karina Cano, que es abogada y notaria. Las invito a que interactuemos en esta oportunidad en el desarrollo de este tema, que no me dejen a mí hablar solito, sino que interactuemos y desarrollemos el proceso como un conversatorio en el que aprendamos todos y todas, ¿verdad? Entonces, para poder ingresar al tema o podernos adentrar en estos conocimientos, pues yo les tengo aquí 4 preguntas que me interesaría saber desde sus profesiones, los puntos de vista, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué es para ustedes la conducta? Pues la conducta es una manera de comportarse. Es una persona en una situación determinada o en general. Es la forma de cómo pues nos comportamos ante la sociedad. Sí, muchas gracias. La conducta dice que es igual al comportamiento de las personas, ¿verdad? Luego, pues, me interesaría saber también desde el punto de vista de ustedes y desde su enfoque profesional, ¿cuáles son las principales causas sociales para que una persona cometa un crimen? Eh, Creo que en estas podemos enfocar bien el desempleo, que es una Claro. causa principal para que una persona no pueda delinquir. También tenemos la vagancia, las malas, ahí sí que la falta de educación, y podríamos también ver el entorno social en el que la persona se desenvuelve, ¿verdad? Claro, Esas son más causas. claro, claro. Eh, Ahora, ¿qué es para ustedes la libertad? ¿O qué es libertad para ustedes? Es una facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Claro, muchas gracias. Es que la libertad, miren ustedes, tiene un término legal que, bueno, los abogados más que yo, pues podrían, no sé si la licenciada me puede apoyar en el término legal de qué es la libertad. Sí, legalmente la libertad es hacer lo que la ley no prohíbe, ¿verdad? Podríamos enfocarlo de esa manera, hacer lo que nuestras leyes no nos prohíben. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, en un término más social dice que la libertad es la capacidad de gobernarse a sí mismo, actuar de acuerdo a su propia voluntad y hacer responsable de sus actos, ¿verdad? Y la última pregunta, que es como la que nos va a introducir más al tema, que digamos filosofía criminológica, pues la filosofía ya tenemos más en la mente a qué se refiere, qué estudia, pero criminología como que son pocos los que saben ese término. No sé si alguien de ustedes me puede apoyar ahí. ¿Qué es para usted criminología? La criminología es una ciencia que estudia a las personas, en sí a la persona que cometió un delito, ¿verdad? Un crimen,
sus razones, la causa, el por qué él está delinquiendo, ¿verdad? Y el comportamiento antisocial que ha tenido, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Dice que la criminología es la ciencia que estudia el por qué delinquen las personas, pero principalmente qué lo motiva, qué tiene aquí adentro de su cabeza que lo motiva a que delinca, a que cometa un crimen, ¿verdad? Ujú. Muchas gracias. Y entonces el tema de filosofía criminológica en esta oportunidad, pues lo vamos a enfocar desde dos puntos. Uno es los principales aspectos de su estudio y el otro es, no podemos dejar de pasar desapercibidos los filósofos o los estudiadores que con el tiempo pues están interesados y han dado aportes bien importantes. Y cuando hablo de los principales aspectos de estudio, pues vamos a hablar de la conducta antisocial, o sea, el crimen. Sujeto que la comete, o sea, el criminal. El conjunto de conductas antisociales, o sea, la criminalidad. Y el que la padece, o sea, la víctima, ¿verdad? Y yo puse ahí un apartado especial que viene ahora con la criminología moderna, que es la reacción social que éstas provocan. Y cuando hablo de esta reacción social, ¿qué le interesa ahí la criminología? Es la creación de las políticas criminales. ¿Y qué es una política criminal? Son todas esas acciones que hacen los entes de justicia para contrarrestar esa criminalidad, ¿verdad? Y bueno, algunos filósofos, pues, miren, hay muchos filósofos que han estudiado esto, pero yo puse aquí como 5 que tocan aspectos que desde tiempos muy remotos hasta el momento se siguen manejando y llama mucho la atención, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de Sócrates, de Platón, del Barón de Montesquieu, de Jean-Jacques Rousseau y de Mariano Cubí Soler, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la filosofía criminológica, pues haciendo esta fusión de estas dos interesantes, dice que lo que más le interesa o la idea principal es entender la conducta antisocial de la persona, ¿verdad? Y bueno, el análisis de la propia criminología para mejorarla y comprenderla más o mejor. Y yo puse ahí un pensamiento bien interesante en el que dice, en cualquier momento, ya sea por voluntad propia o fortuitamente, el ser humano puede convertirse en un ser antisocial, ¿verdad? Analizando esto, pues ustedes se preguntarán, ¿y por qué en cualquier momento un ser humano se puede convertir en un ser antisocial? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes su hija de 4 años y que ustedes lleguen a su casa y un hombre la esté violando. ¿Qué reacción va a tener la persona ante eso? Entonces, yo tengo un leño y se lo reviento en la espalda, en la cabeza, en donde sea, o tengo una arma de fuego y le doy todos los disparos que tenga el arma de fuego, etcétera, ¿verdad? Y cuando hablamos de fortuitamente, pues es el ejemplo más sencillo y más común que podemos encontrar es un accidente de tránsito. Y es que puede ser que muchas veces por mi imprudencia o mi impericia, pues cometa un accidente y mate a una persona o a muchas personas, ¿verdad? Bueno, este es el punto focal de la criminología o de la filosofía criminológica, las formas de conducta. Y es que desde el punto de vista de la criminología existen en su análisis 4 tipos de conducta. La conducta social, la conducta asocial, la conducta parasocial y la conducta antisocial. Y cuando hablamos de la conducta social, pues es esa donde las normas de convivencia son las que sobresalen, ¿verdad? Estamos dispuestos a estar en un círculo social en el que todos tenemos normas de convivencia y las aceptamos, tenemos un ordenamiento jurídico que lo llevamos en regla y todo esto es para promover el bien común, ¿verdad? Luego está la conducta asocial, pues la imagen habla por sí sola, es donde la persona pues está totalmente aislada del contacto social, no le interesa la convivencia, no le interesa estar con más personas, es una persona que quiere estar sola, ¿verdad? Los psicólogos hablan de un anillo interno y un anillo externo cuando habla de la sociedad. Y es que el anillo externo habla de que yo tengo la capacidad de relacionarme con quien yo quiera.
Y cuando habla del anillo interno, pues yo soy el que tengo la decisión y la capacidad de alejarme de todos y de estar yo solo, ¿verdad? Cuando hablo de la conducta parasocial, pues esta no transgrede las normas sociales, pero no las acepta tampoco, ¿verdad? Entonces ellos mismos hacen sus normas, ellos tienen su forma de vestir, su forma de actuar. Les pongo varios ejemplos, están los punk, esa moda punk, o los emo, ¿verdad? Que son modas que pues no están en contra de las normas sociales y no las transgreden, pero tampoco hacen lo que las normas sociales de convivencia normales, se podría decir, no lo hacen, ¿verdad? Y el punto esencial para la filosofía criminológica es la conducta antisocial. Y es que la conducta antisocial sí es ese rompimiento total de la convivencia, esa transgresión a las personas, esa yo voy sobre quien yo quiera y hago el crimen que yo quiera. Ese ya es cometer un crimen, ¿verdad? Una pregunta. En esas formas de conducta, la conducta asocial podría convertirse en una conducta antisocial por la forma que usted dice, ¿va? Que la social, en cierto modo, le entiendo yo que tiene una forma de pensar diferente, o sea, tiene la forma de no, pues no ser social, ¿verdad? Tampoco antisocial, pero por lo mismo le digo, si la social se puede entablar en una antisocial. Claro, es que cuando una persona, ya sea de la social o parasocial, ya comete un crimen, pues pasa a ser un antisocial, ¿verdad? Es porque ya no está respetando las normas de convivencia. Digamos usted dentro de su grupo que no está en contra de las normas sociales, pero está en esos grupos en el que tienen una conducta parasocial, ya en su grupo empiezan a cometer violaciones, empiezan a hacer robos, entonces ya no son parasociales, automáticamente pasan a convertirse en antisociales. Y ahí es el estudio focal o el punto céntrico de la filosofía criminológica, ¿verdad? ¿Qué motiva a estas personas a no permitir que se desarrolle la sociedad normalmente, ¿verdad? ¿Y qué los motiva? ¿Qué los motiva principalmente? Luego está, bueno, cuando hablamos del sujeto que comete esa conducta antisocial es el autor del crimen, ¿verdad? Es ese criminal se le denomina, ¿verdad? Él es el autor principal y es el que crea el drama social. Cuando hablamos del drama social es porque ustedes saben que un drama es un relajo, un drama es que causa euforia o que causa admiración muchas veces, pero principalmente que desestabiliza el sistema social, ¿verdad? Entonces, ese drama pues es porque desata algo que va en contra de lo normal, ¿verdad? Miedo muchas veces, ¿verdad? Miedo. Eso es principalmente. Cuando hablamos del conjunto de conductas antisociales, pues es la criminalidad en general. ¿Qué es toda la criminalidad? Pues ustedes pónganse a pensar en violaciones, robos, hurtos, y ahora ya se habla mucho de la criminalidad moderna. La criminalidad moderna es el narcotráfico, el tráfico de armas, todo eso que viene a permitir que haya más criminalidad, ¿verdad? El terrorismo, esa es criminalidad moderna, eso es para analizarlo bien, ¿por qué está pasando eso? Y bueno, yo puse ahí 3 aspectos bien importantes: la criminalidad real, la criminalidad aparente y la criminalidad oculta. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablo de la criminalidad real son todo ese conjunto de actos violentos o de conductas antisociales que se cometen en la sociedad, todo el conjunto, esa es la criminalidad real. Cuando hablamos de la criminalidad aparente, pues es todo ese conjunto de normas antisociales y de todos esos crímenes y todos esos delitos, pero que fueron denunciados ante un ente jurídico, ¿sí? Esos de los que se tiene conocimiento, digamos. Ese es el aparente. Y la criminalidad oculta es todo ese conjunto de crímenes y delitos, pero que nadie lo sabe. Un ejemplo de ello es la violencia intrafamiliar. La señora que está siendo golpeada
y que no se anima a denunciar, que todos los días llega el esposo y le llega a pegar, ¿verdad? Eso es criminalidad Porque oculta. también Ajá, sí, sí, sí. la oculta sería también la que, por ejemplo, el papá esté violando a la niña, pero la Claro. mamá se entera, digamos, y no lo denuncia. Claro, Es oculta todo también. eso de que no se acude a un ente jurídico o a un sistema de justicia para que procedan contra esa persona. Esa es la oculta, ¿verdad? Luego, el que la padece y su reacción social. Cuando hablamos del que la padece, estamos hablando de las víctimas. Las víctimas tienen una división ahí de víctimas primarias y víctimas secundarias. ¿Cuáles son las víctimas primarias? Pues bueno, si a mí me roban, yo soy la víctima primaria. Pero todo ese dinero que me iba a llevar para llevar el sustento de mi familia son las víctimas secundarias. ¿Verdad? ¿Me voy a entender ahí? Sí. Bueno, y la reacción social es, bueno, tenemos que reaccionar en la sociedad ante toda esta situación, ante toda esta criminalidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos cosas, pero principalmente los sistemas de justicia, pues es la creación de leyes, abogada, ¿verdad? Y yo puse un ejemplo aquí, la creación de leyes especiales. Y es que hubo un tiempo en que se delinquía o se cometían muchos crímenes en contra de las mujeres, ¿verdad? Entonces se creó una ley especial que se llama la ley de femicidio. Entonces hay una protección especial, por eso se llaman leyes especiales, hay una protección especial para que esos crímenes contra las mujeres reduzcan, ¿verdad? Y lo que hacen las comunidades es, no sé si han visto ustedes estos rótulos en algunos lados que dice vecinos organizados contra la violencia o contra la delincuencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no podemos seguir contra esta situación. Y si los entes de justicia no se dan abasto para cubrir y defender nuestros derechos, pues nosotros también tenemos que hacer algo. Aunque esto puede ser un poco que vulnere también las normas, pero es muy importante y los vecinos se organizan y se cuidan y se protegen entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, esas son partes como de la reacción social. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O alguna intervención? En esas reacciones sociales, pues es muy buena la idea de que se organizan los vecinos, pero lamentablemente no siempre va a ser así. Algunas veces se dan los linchamientos y eso de los linchamientos con la infuria y todo lo que está pasando, ellos sinceramente no saben si realmente la persona que ellos pudieran haber atrapado haya cometido un delito, ¿verdad? Y eso del linchamiento ya que genera aún más violencia, más criminalidad y delito. El linchamiento ya tenemos un delito. Sí, muy buena intervención, muchas gracias. Bueno, entrando ya al punto en el que vamos a conocer a algunos filósofos, a mí me gustaría cambiar un poco la dinámica. Me gustaría que me apoyaran en, bueno, yo voy a proyectar aquí un filósofo, ustedes les voy a dar un tiempecito, lo leen así rápidamente y me explican, ¿están de acuerdo? Muy bien. Para que interactuemos más aquí. Bueno, Sócrates es un filósofo que estos filósofos, si ustedes se dan cuenta, pues han filosofado en casi todos los aspectos de la sociedad. Pero en lo que nos concierne a nosotros en este tema en específico, no sé si la licenciada Sonia me puede apoyar con... Muy bien. Unos 10 segunditos ahí. Dice Sócrates, 470-399 a.C. Conócete a ti mismo. La virtud es la disposición última y radical del hombre, aquello por lo cual ha nacido, y esa virtud es ciencia. El hombre malo lo es por ignorancia. El que no sigue el bien es porque no lo conoce. Por eso la virtud ha de enseñarse y aprenderse. La justicia, entre otras virtudes, no es más que sabiduría. Debe enseñarse a los criminales cómo no cometer más infracciones, dándoles la instrucción y formación que les hace falta. Considero que aquí Sócrates, pues,
En resumen, ¿verdad? Dice que sin educación las personas tienden a delinquir, ¿verdad? Eso es lo que él da a conocer, ¿verdad? En Sócrates. Claro, es que ya vieron cómo es de interesante, porque miren desde qué años estamos hablando y todavía eso se da. Sin educación, miren ustedes, muchas personas pues lo que tienden es a cometer un crimen, porque no le queda de otra. Otro aspecto que yo resalto aquí es que actualmente, y la abogada no me dejará mentir, que en el artículo 3 de la ley del organismo judicial dice que nadie puede alegar ignorancia ante la ley, ¿verdad? Y eso me llama mucho la atención porque no podemos decir, ah, yo maté a él pero no sabía que eso era mal, por ejemplo. Luego hablamos de Platón, no sé si la licenciada me puede apoyar ahí. Claro. Platón atribuía el crimen al medio ambiente. La pobreza y miseria son factores criminógenos. Hay que castigar no porque alguien delinquió, sino para que los demás no delinquen. Entiendo aquí que Platón lo que quiere decir que hay que castigar en sí para dar un ejemplo, o sea, una presión a las personas. ¿Para qué? Para que ellos no puedan cometer algún delito, ¿verdad? Platón hablaba de una presión social, decir, miren, él mató, entonces está siendo castigado. ¿Verdad? Entonces usted tampoco haga lo mismo, porque si no también va a ser castigado. ¿Verdad? Bueno, cuando hablamos del el varón de Montesquieu, dice que un buen legislador debería esforzarse más en prevenir el delito que en castigarlo. Es decir, si ya lo delinquió, pues de algún modo castiguémoslo, pero hagamos más acciones para que las demás personas no cometan el delito, ¿verdad? Ese era el aspecto bien importante de este filósofo y que ahora lo traigo a colación a lo que les dije anteriormente sobre la política criminal, ¿verdad? Es que la política criminal tiene que tender a eso, a la prevención. De hecho, el Código Penal, por ejemplo, está inclinado para eso, para prevenir, ¿verdad? El delito. No sé si alguien me quiere apoyar con ese otro. Muy bien. Jean-Jacques Rousseau. Es un estado bien organizado. Existen pocos delincuentes. La criminalidad es la prueba más clara de que el pacto social está mal estructurado y de la desorganización del Estado. Solo ahí. Muy bien. Solo ahí, para ver cómo nos puede aportar hasta ahí, licenciado. Muy bien. Considero que acá este filósofo, ¿verdad? En sí, en resumen, el Estado, si el Estado está bien organizado, tenemos buenos líderes políticos, la criminalidad pues no va, pues va a reducir, ¿verdad? Va a reducir bastante si tenemos buenos líderes políticos. Y es que miren, un Estado bien organizado, pues, ¿para qué es el Estado? Es como la estructura social que permite que la convivencia social alcance el bienestar común, ¿verdad? Entonces este señor también hablaba de que las desigualdades entre las personas pues crean malestar, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? Y don Mariano Cubi Soler, no sé si la licenciada me puede ahí. Hay criaturas humanas que nacen con una desmedida tendencia a la destructividad, acometividad o combatividad, donde la parte moral y la razón son defectuosas, por eso están constituidos naturalmente como ladrones, violadores, asesinos, estafadores. Entiendo aquí que Mariano Cubi Soler quiere dar a entender que los criminales ya nacen con eso, ¿eh? Ya nacen, me imagino que ya de naturaleza, quiere decir, que nacen por naturaleza criminales. Sí, gracias. La verdad que analizando lo que él dice y se da mucho ahora en los aspectos sociales, lo que usted hablaba, licenciada, de analizar el contexto, ¿verdad? Que es una de las causas de la criminalidad, porque
dice que están defectuosos en su parte moral, es decir, es falta de principios, falta de una inducción en la vida, o falta de alguien que vaya corrigiendo esas cosas malas. De amor, Entonces, quizás. falta de amor, por ejemplo, es muy importante. De amor. Y entonces todas esas personas pues miran un modelo de, por ejemplo, su papá está matando gente, pues ellos quieren ser igual que el papá, ¿verdad? Y muchas veces eso ya lo traen, no hay necesidad de que lo miren como otra persona, ¿verdad? Y él hablaba también, y entonces decía que la razón, o sea, la capacidad de raciocinio en las personas venía defectuosa, ¿verdad? ¿Y quién en sus 5 sentidos va a tener deseo de matar a otra persona? Qué difícil ha de ser eso. Y yo no sé, los soldados de la guerra han manifestado mucho eso, que después que van a la guerra, matan a sus oponentes, pues no duermen, están pensando en eso, ¿verdad? Es algo que en el sano juicio de las personas es muy difícil llegar a comprender, ¿verdad? Y bueno, ese es el tema que hoy desarrollamos y que en la oportunidad de la práctica iba a desarrollar yo con el grupo de estudiantes de Crinford en Alandívar. Sin embargo, les agradezco mucho su apoyo, no sin antes preguntarles a ustedes alguna frase que más les haya llamado la atención o cómo ustedes relacionan este tema con la carrera que ustedes tienen. Bueno, la licenciada por ser trabajadora social, pues ahí nos va a contar, pero yo creo que tiene más relación con lo del derecho, que es muy importante, ¿verdad? Muy bien, yo considero, ¿verdad? Me llamó la atención que la filosofía criminológica afecta a los sectores sociales. En dado caso, se enfoca en nuestro país y en el mundo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, la criminología afecta a nuestros sectores también vulnerables y a todos, ¿verdad? En general. Y a todo el mundo que se escucha tanto, ¿verdad? Entonces sí, afecta bastante. Entonces, a esta situación afecta bastante. De acuerdo, muchas gracias. ¿Y alguna frase o algo que más le haya llamado la atención? O la voy a dejar pensar en lo que oímos la opinión de la licenciada. ¿Cómo usted, bueno, con el derecho hay mucho que hablar con la criminología? Sí, la criminología es parte importante del derecho, ¿verdad? La manera aquí veo que es importante saber cómo se puede calificar a un criminal, ¿verdad? ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros podamos tipificar la conducta delictiva, ¿verdad? En el delito, en cada delito que conformen nuestras leyes, ¿verdad? De acuerdo, muchas gracias. Y también la invito a que en lo que la licenciada me responde, pues usted piense en alguna frase que le haya llamado más la atención. Sí, pues me llamó la atención lo que Sócrates daba a conocer, ¿verdad? Que sin educación las personas tienden a delinquir. Considero que sí, ¿verdad? Porque sin educación la pobreza afecta bastante. En primer lugar, ellos no pueden ir a estudiar, ¿verdad? Entonces, dado a que están en pobreza, ahí sí se ven obligados pues a delinquir, ir a las calles y cometer faltas, ¿verdad? De robar y todo lo que se escucha, ¿verdad? De la violencia. Entonces yo considero que sí, Sócrates pues tiene toda la razón, que sin educación pues tienden a delinquir las personas por necesidad o por, sea como sea, pero sí roban, ¿verdad? Para poder subsistir, Claro, sí, necesitan. muchas gracias. Miren, desde qué tiempos remotos están hablando de la necesidad de la educación. Sin embargo, los gobiernos, educación es lo que menos le apuestan, ¿verdad? Es lo que debería tener un porcentaje del presupuesto nacional más alto en educación para que exista una transformación social, los niveles de criminalidad bajen, los delitos sean otros. Miren los sistemas penitenciarios colapsados por esa misma situación de haber tanta criminalidad, ¿verdad?
Sí, a mí me llamó mucho la atención saber de qué manera, ¿verdad? Una persona social, por las maneras que han pasado las cosas, como decía usted el ejemplo, ¿va? De que miran que alguien está cometiendo un delito que le afecta demasiado emocionalmente, pueden ellos delinquir. Entonces, ¿cómo es de importante, ¿va? Que a estas alturas los valores sean muy, ahí sí que muy, que tengan práctica? ¿Para qué? Para poder uno enseñar por medio de la, podríamos decir por medio de nuestra conducta, enseñarles a las personas de qué manera podemos solucionar algo así tan remoto, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, al final la criminología o la filosofía criminológica está modernamente tendiente a crear más políticas para reducir el crimen y a que junto con el sistema de justicia, pues se analice bien por qué las personas pues tienen esa conducta desviada o esa mentalidad desviada. Les agradezco mucho su oportunidad. También reitero mi saludo al maestro Rudy. Espero que esta clase pues haya sido pues como el complemento de la práctica que ya se había hecho. Muchas gracias, gusto en saludarlos.